¿Alguna vez has sentido que, por más que lo intentas, nada termina de salir bien? Como si la vida esperara algo de ti que no logras entender. Tal vez has estado demasiado ocupado tratando de controlar todo y te estás olvidando de vivir. La verdad es que la preocupación no te protege, solo te desgasta. Y lo más irónico de todo es que justo cuando sueltas, cuando decides confiar, en vez de resistir, es ahí cuando todo comienza a acomodarse. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje podría ser la señal que necesitabas para empezar a ver la vida de otra manera. Tal vez no te diste cuenta cuando empezó. Un pequeño pensamiento, una duda leve, y de pronto estabas atrapado en un torbellino de preocupaciones que no paran. Te preguntas si hiciste lo correcto, si debiste decir algo distinto, si mañana todo se irá abajo. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la ansiedad, como si cada instante fuera una batalla silenciosa. Quieres que todo salga bien, lo entiendo. Quieres que nada se rompa, que nada se pierda. Pero esa tensión constante, ese control que intentas ejercer sobre todo, no es protección. Es una prisión invisible. La preocupación te hace sentir útil, como si pensar 1000 veces en lo mismo pudiera evitar lo peor. Pero no lo evita. Solo te agota. Solo te desconecta de lo que realmente puedes hacer. Porque mientras tu mente corre detrás de lo que podría salir mal, te estás perdiendo de lo que ya está saliendo bien. No se trata de ignorar los problemas, se trata de no vivir en ellos. Y aquí es donde ocurre el primer gran cambio. Darte cuenta de que tu atención es poder. Lo que alimentas, crece. Lo que resistes, persiste. Cuando vives desde el miedo, todo parece urgente. Pero cuando comienzas a confiar, algo en tu interior se ordena. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú dejas de pelear con ella todo el tiempo. Hay un momento, muy sutil pero transformador, en el que eliges soltar. No porque estés rindiéndote, sino porque por fin entendiste que mereces vivir en paz. Ese momento cambia todo, porque cuando sueltas, te vuelves receptivo. Y cuando eres receptivo, la vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una danza. El primer paso no es hacer más, es preocuparte menos. Es respirar hondo y decirte, no tengo que tenerlo todo resuelto para estar bien aquí y ahora. Esa simple afirmación abre un espacio nuevo dentro de ti, uno donde ya no necesitas controlarlo todo para sentirte a salvo. Ahí empieza tu verdadero poder. La mayoría de las personas no se da cuenta de que la preocupación es una adicción emocional. No suena así, pero lo es. El cerebro se habitúa a vivir en modo alarma, anticipando problemas, dramatizando escenarios, buscando fallas. ¿Por qué? Porque en algún punto de tu vida, preocuparte funcionó como un mecanismo de defensa. Sentiste que si lo analizabas todo, si lo tenías todo previsto, podrías evitar el dolor. Pero con el tiempo, esa estrategia dejó de protegerte y empezó a encerrarte. Hoy, lo que necesitas no es más análisis, sino una reeducación mental. La preocupación te da la ilusión de control, pero en realidad debilita tu capacidad de responder con claridad. La mente en estado ansioso no resuelve, repite. Lo que realmente cambia tu vida no es pensar más fuerte, sino pensar diferente. Y aquí entra una idea clave. La calidad de tus pensamientos está determinada por el estado en el que te encuentras. Si tu cuerpo está en modo estrés, tu mente solo generará escenarios de supervivencia. Es biología, no metafísica. ¿Y cómo se cambia eso? No desde la lógica, sino desde la práctica. Respiración consciente. Pausas. Decisiones que no nacen del miedo. Tu energía se transforma cuando dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Esa es la verdadera manifestación. Cuando la acción nace desde la calma, no desde la urgencia. Aquí te va un principio que puede marcar una diferencia radical. Preocuparte por algo no aumenta tus posibilidades de resolverlo, pero sí reduce tu capacidad
de hacerlo bien. El exceso de futuro bloquea tu presente. Y sin presente no hay transformación. A partir de hoy, cada vez que sientas que la preocupación te invade, cambia la pregunta. En lugar de ¿y si todo sale mal?, pregúntate ¿qué podría salir bien si dejo de resistirme? Esa sola pregunta empieza a cambiar tu enfoque, tu energía y tu experiencia. Porque la vida no mejora desde la tensión, mejora desde la coherencia. Una de las causas más profundas de la preocupación es una creencia equivocada pero muy extendida. Si no me preocupo, no me importa. Esto es falso. La preocupación no es una señal de responsabilidad. Es una señal de desconfianza. Has sido condicionado a pensar que preocuparse es sinónimo de compromiso, pero en realidad es un reflejo de que no confías ni en ti, ni en el proceso de la vida. Y aquí viene una distinción importante. Preocuparse no es lo mismo que ocuparse. La preocupación paraliza, mientras que la acción consciente libera. Si algo te inquieta, lo más poderoso que puedes hacer no es pensarlo 1000 veces, sino identificar qué está en tu control y actuar desde ahí. Lo demás, por más vueltas que le des, no cambiará, pero sí puede drenarte. La gente que más sufre por preocupación no es la que tiene más problemas, es la que más se resiste a la incertidumbre. Por eso, el verdadero trabajo no es controlar el entorno, sino desarrollar tolerancia a lo incierto. ¿Cómo se logra eso? Cambiando tus asociaciones mentales. Si para ti no saber significa algo malo pasará, tu sistema nervioso vivirá en alerta. Pero si no saber empieza a significar todo puede pasar, incluso lo mejor, tu mente se abre a nuevas posibilidades. Hay una verdad incómoda. La preocupación te conecta más con la escasez que con la solución. Te hace ver lo que falta, lo que podría romperse, lo que podría doler, pero jamás te acerca a la creatividad, a la intuición, ni a la expansión. Para eso necesitas espacio mental, no ruido constante. Y aquí va una práctica concreta. Cada vez que tu mente se obsesione con un problema sin solución inmediata, haz lo siguiente. Respira profundo y repítete: estoy eligiendo la calma, no porque todo esté resuelto, sino porque desde la calma podré resolverlo mejor. Esa afirmación no niega la realidad, pero reordena tu posición frente a ella. Y desde ese lugar es cuando comienzas a recuperar tu verdadero poder. La pregunta que pocos se hacen es: ¿qué ganancia oculta me da preocuparme tanto? Y la respuesta, aunque no guste, suele ser esta: la preocupación te da la sensación de estar haciendo algo, incluso cuando estás paralizado. Es una ocupación mental constante que disfraza la falta de acción real. Pensar, 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 pero sin moverte ni un centímetro hacia una solución concreta. La mente odia el vacío. Por eso, cuando no tienes respuestas, la llena con suposiciones. Cuando no tienes certezas, crea escenarios. Y cuando no controlas algo, imagina lo peor. Ese es su patrón automático. Pero tú no estás aquí para seguir operando en automático. Estás aquí para actualizar tu manera de relacionarte con la vida. Y esa actualización comienza con una práctica esencial: entrenarte para observar tu mente sin identificarte con ella. Cuando aparezca la preocupación, no digas «yo estoy ansioso», sino «mi mente está proyectando ansiedad». Esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia el juego por completo, porque pasas de ser la víctima del pensamiento a ser el observador que decide si lo alimenta o lo deja pasar. Además, la preocupación constante crea algo más peligroso que el estrés: una visión distorsionada del mundo. Empiezas a ver amenazas donde no las hay, a esperar problemas donde había oportunidades, a defenderte antes de que alguien te ataque. Esa desconfianza sostenida genera relaciones tensas, decisiones cerradas y una vida marcada por el control,
no por la expansión. Si quieres salir de ahí, necesitas sustituir la vigilancia excesiva por algo más poderoso. Presencia consciente. Estar aquí, ahora. No en la conversación que aún no sucede. No en el fallo que aún no llega. No en el escenario que tu mente fabricó para prevenir. Presencia no es pasividad. Es el lugar donde tomas las mejores decisiones, sin que el miedo te dicte la ruta. Y aquí un recordatorio clave. No todo pensamiento es verdad, y no toda emoción merece tu energía. Tienes derecho a cuestionar lo que tu mente te dice. No todo lo que sientes proviene del presente. A veces solo estás repitiendo viejos reflejos de sobrevivencia, y tú no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para avanzar. A veces uno ni se da cuenta, pero ya está con la cabeza a 1000 desde que se levanta. Te despiertas y, sin haber salido de la cama, ya estás pensando en todo lo que puede salir mal en el día. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si todo se complica? Tu cuerpo apenas empieza el día y tu mente ya va por el cuarto problema. Y claro, con tanto ruido mental, ¿cómo vas a tener claridad? ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones si estás agotado desde el pensamiento número 1? Lo que nadie nos dice es que vivir en modo preocupación es como tener una aplicación corriendo en segundo plano todo el tiempo. Te consume batería, aunque no la veas. Y ojo con esto, la mayoría de tus preocupaciones ni siquiera son tuyas. Muchas las heredaste, las aprendiste. ¿Cuántas veces escuchaste frases como, más vale prevenir que lamentar? O, si no lo controlas tú, nadie lo hará. Desde chicos nos enseñan que estar alerta es ser responsable, pero la alerta constante no es responsabilidad, es desgaste. La solución no está en dejar de pensar, porque eso no va a pasar, sino en aprender a filtrar. No todo lo que se te cruza por la cabeza merece análisis. Algunas ideas solo vienen de viejos miedos, y si las dejas pasar, se van. Pero si te aferras a ellas, se vuelven tormentas. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos donde sientes que todo se te viene encima? Parar, respirar, volver al presente, preguntarte con calma, ¿hay algo real que pueda hacer ahora mismo? Si la respuesta es no, entonces lo que toca es soltar. Y si la respuesta es sí, entonces actúa, pero sin drama, sin imaginar 20 finales posibles. Solo lo que puedas hacer hoy, con lo que tienes hoy, porque al final, preocuparse no adelanta nada, nunca lo hizo. Es solo ruido que tapa lo esencial, y lo esencial siempre está acá, en el momento en que decides soltar un poquito y confiar, aunque sea un poco más. Es curioso cómo la mente puede ser tan hábil para inventar problemas, incluso cuando todo está bien. Lo que hoy parece una gran preocupación, mañana puede ser solo una sombra lejana. Pero, mientras estás sumergido en ese mar de pensamientos, te olvidas de lo que realmente importa: la vida, el presente. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo necesita una solución inmediata, que cada problema debe resolverse ahora. Pero lo que olvidamos es que no todas las respuestas se encuentran en la acción rápida. Algunas respuestas solo pueden llegar cuando eliges el descanso, el silencio, la aceptación. Imagina por un momento que pudieras ver la vida desde una perspectiva más amplia, como si estuvieras mirando un paisaje desde lo alto de una montaña. Las pequeñas preocupaciones que te agobian en el día a día ya no parecen tan grandes, ¿verdad? Esa visión panorámica te permite poner en perspectiva lo que realmente merece tu energía. No todo es urgente, no todo es vital. Y es ahí donde se encuentra el secreto de la paz. Saber cuándo retirarte, cuando el ruido del mundo te empuja a actuar de manera impulsiva. La clave está en aprender a pausar, a no sucumbir a la urgencia que nos impone la sociedad, a no dejarnos arrastrar por la corriente de preocupaciones. Y aunque suene contradictorio, solo cuando aprendas a hacer esto, serás más efectivo, más enfocado.
porque la mente, cuando está tranquila, tiene acceso a lo que más necesita: claridad. Y esa claridad es la que te permitirá tomar decisiones acertadas, sin tener que adivinar todos los posibles desenlaces. Cuando la mente se calma, la creatividad fluye, la intuición se activa y finalmente te das cuenta de que no es necesario controlar todo, solo confiar un poco más en lo que vendrá. La vida es mucho más fluida de lo que pensamos. A menudo nos empeñamos en hacer que todo siga un guión perfecto, controlado, como si de alguna manera el orden absoluto fuera la única forma de encontrar paz. Pero, en realidad, el control rígido suele ser lo que nos aleja de esa paz. Nos obsesionamos tanto con lo que podría salir mal, que olvidamos lo que estamos viviendo en este momento. El ahora es lo único que tienes y es lo único que realmente importa. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando te dejas llevar, todo parece suceder de manera más fácil? Como si el universo, de alguna forma, te estuviera guiando, aunque no lo veas. Eso no significa que las cosas siempre serán perfectas, pero sí que, cuando te permites fluir, el proceso se vuelve mucho más manejable. Es como un río que, a pesar de las rocas y los obstáculos, sigue su curso, sin forzar nada. Dejar ir la necesidad de controlar cada resultado no es rendirse, es liberarte. A veces, el esfuerzo por evitar algo solo lo trae más cerca. El miedo de que algo vaya mal genera una energía que, curiosamente, puede hacer que esas mismas cosas que tememos sucedan. Y cuando esto ocurre, es fácil caer en la trampa de pensar que, si no hubieras tenido miedo, nada de eso hubiera pasado. Pero la realidad es que las cosas simplemente ocurren, y no siempre es malo. Las experiencias difíciles también enseñan, nos moldean, nos permiten crecer. No se trata de ignorar lo que ocurre o de vivir en una burbuja, sino de reconocer que la vida no siempre va a seguir nuestros planes. Y está bien. Si nos aferramos demasiado a nuestras expectativas, nos cerramos a las sorpresas que la vida tiene para nosotros. A veces, lo mejor que puedes hacer es confiar en que lo que venga será lo que necesites. No hay garantías, pero la vida tiende a sorprendernos de maneras que no habríamos imaginado. Así que, ¿por qué no dejar de luchar contra todo lo que no podemos controlar? ¿Por qué no empezar a fluir, a confiar un poco más en lo que tenemos, en lo que somos? Al final, la vida no está hecha para ser controlada, sino vivida. Y mientras más sueltes, más espacio harás para todo lo bueno que ya está en camino. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por la preocupación? Es como una bola de nieve que empieza pequeña, pero con el tiempo se hace más grande y difícil de manejar. Al principio, parece que pensar en todos esos y sí te prepara para lo peor, pero lo que realmente está pasando es que te estás agotando mentalmente. No importa cuánto te preocupes, el resultado sigue siendo incierto. Aquí está la clave. Al dejar de preocuparte, liberas espacio en tu mente para pensar con más claridad. Te das permiso para actuar en lugar de quedarte paralizado. No necesitas tener todo resuelto para comenzar a tomar decisiones. De hecho, cuando dejas de tratar de controlar cada detalle, las cosas empiezan a fluir con más facilidad. Lo más importante es entender que no todo depende de ti. Hay situaciones fuera de tu control. Y en el momento en que aceptas esto, puedes empezar a enfocarte en lo que sí puedes hacer. A veces, es simplemente dar el siguiente paso, sin saber exactamente cómo se va a resolver todo. Pero al menos avanzas. Y es que, cuando dejas de aferrarte a la preocupación, encuentras que hay soluciones que ni siquiera habías considerado. La vida tiene una manera extraña de acomodar las cosas cuando confías en el proceso. Esto no significa que todo sea perfecto, pero sí que te sientes más tranquilo y más capaz de manejar lo que venga. Si alguna vez te has detenido a pensar en cómo la preocupación afecta tu energía, te habrás dado cuenta
de que no te lleva a ningún lado. Es un gasto de recursos mentales, emocionales y físicos. Así que, ¿por qué seguir gastando tu energía en lo que no puedes controlar? La respuesta está en hacer lo contrario: soltar, confiar y tomar acción. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces anticipamos problemas que ni siquiera existen? Pensamos en lo que podría salir mal, en cómo podría complicarse todo, y terminamos agotados solo con la idea de lo que podría pasar. Pero aquí está la verdad. La mayoría de las veces, esos "y sí" son solo fantasías. La preocupación te hace vivir en un futuro que aún no existe y de alguna manera te impide disfrutar el presente. Es importante recordar que, por mucho que te preocupes, el futuro siempre será incierto. No hay forma de tener todas las respuestas y no deberíamos esperar tenerlas. Así que, ¿por qué gastar tiempo anticipando el dolor o el fracaso? En realidad, lo que más ayuda en esos momentos es poner el freno, frenar ese pensamiento cíclico y volver al aquí y ahora. En lugar de dejarte atrapar en la ansiedad, pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy para mejorar esto? Si la respuesta es nada, entonces hay que soltarlo. Deja de darle espacio en tu mente. Porque mientras más te aferras a lo que no puedes controlar, menos energía tienes para lo que sí está en tus manos. Y si alguna vez sientes que la preocupación te consume, recuerda que no estás solo en eso. Es natural sentir miedo ante lo desconocido. Lo importante es que el miedo no te controle. La verdadera fuerza está en enfrentarlo, en reconocer que, aunque no tengas todas las respuestas, puedes tomar el siguiente paso con confianza. Lo bueno de soltar la preocupación es que, al hacerlo, abres un espacio para que las soluciones lleguen de manera más natural. Y, de alguna manera, las respuestas que buscabas empiezan a aparecer cuando dejas de forzar las cosas. La vida, a su manera, te va guiando hacia lo que necesitas. Solo tienes que estar dispuesto a fluir con ella. Lo curioso de la vida es que cuando intentamos controlarlo todo parece volverse más complicado. Es como cuando estás tratando de aferrarte a algo con demasiada fuerza, pero cuanto más aprietas, más se escapa de tus manos. El control es solo una ilusión, y vivir con esa necesidad de tener todo en su lugar, todo bajo control, solo nos agota. Lo que realmente nos da paz no es tener todas las respuestas, sino confiar en el proceso. Dejar que las cosas fluyan sin miedo, sin intentar forzar que todo encaje de inmediato. De hecho, la magia ocurre cuando te rindes a la necesidad de controlar y dejas que las cosas ocurran de manera natural. Este es el momento perfecto para hacer una pausa. Si sigues buscando la solución a todo, seguirás agotado. A veces, la mejor acción es no hacer nada, o más bien, permitir que las soluciones lleguen a ti cuando dejas espacio para que sucedan. Recuerda que el presente es lo único real. Deja de cargar con lo que aún no ha llegado. Y lo más importante, empieza a confiar más en ti. No tienes que tener todo resuelto hoy. Está bien si las respuestas no vienen de inmediato. Lo importante es que sigues avanzando, sin prisa, sin agobio. Al final del día, cuando dejas de preocuparte por lo que podría ser y te enfocas en lo que es, la vida se vuelve mucho más ligera. Es ahí cuando todo comienza a salir bien, porque ahora puedes ver las oportunidades, las soluciones y, sobre todo, la paz que siempre estuvo al alcance, solo esperando que dejaras de resistirte. Al final del día, todo se reduce a algo simple: confiar en el proceso y soltar el control. Cuando dejas de aferrarte a la preocupación, abres espacio para la paz y las soluciones que estaban allí todo el tiempo. La vida no necesita que te angusties para que funcione. Necesita que confíes en ti mismo y en lo que está por venir. Recuerda, mereces vivir con calma, disfrutar el presente y creer que todo se alineará. Si este mensaje resonó contigo, déjame un "me valoro y me merezco" en los comentarios.
No olvides suscribirte para seguir compartiendo este camino hacia una vida más tranquila y llena de bienestar. Nos vemos pronto. ¿Alguna vez has sentido que, por más que lo intentas, nada termina de salir bien? Como si la vida esperara algo de ti que no logras entender. Tal vez has estado demasiado ocupado tratando de controlar todo y te estás olvidando de vivir. La verdad es que la preocupación no te protege, solo te desgasta. Y lo más irónico de todo es que justo cuando sueltas, cuando decides confiar, en vez de resistir, es ahí cuando todo comienza a acomodarse. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje podría ser la señal que necesitabas para empezar a ver la vida de otra manera. Tal vez no te diste cuenta cuando empezó. Un pequeño pensamiento, una duda leve, y de pronto estabas atrapado en un torbellino de preocupaciones que no paran. Te preguntas si hiciste lo correcto, si debiste decir algo distinto, si mañana todo se irá abajo. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la ansiedad, como si cada instante fuera una batalla silenciosa. Quieres que todo salga bien, lo entiendo. Quieres que nada se rompa, que nada se pierda. Pero esa tensión constante, ese control que intentas ejercer sobre todo, no es protección. Es una prisión invisible. La preocupación te hace sentir útil, como si pensar 1000 veces en lo mismo pudiera evitar lo peor. Pero no lo evita. Solo te agota. Solo te desconecta de lo que realmente puedes hacer. Porque mientras tu mente corre detrás de lo que podría salir mal, te estás perdiendo de lo que ya está saliendo bien. No se trata de ignorar los problemas, se trata de no vivir en ellos. Y aquí es donde ocurre el primer gran cambio. Darte cuenta de que tu atención es poder. Lo que alimentas, crece. Lo que resistes, persiste. Cuando vives desde el miedo, todo parece urgente. Pero cuando comienzas a confiar, algo en tu interior se ordena. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú dejas de pelear con ella todo el tiempo. Hay un momento, muy sutil pero transformador, en el que eliges soltar. No porque estés rindiéndote, sino porque por fin entendiste que mereces vivir en paz. Ese momento cambia todo, porque cuando sueltas, te vuelves receptivo. Y cuando eres receptivo, la vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una danza. El primer paso no es hacer más, es preocuparte menos. Es respirar hondo y decirte, no tengo que tenerlo todo resuelto para estar bien aquí y ahora. Esa simple afirmación abre un espacio nuevo dentro de ti, uno donde ya no necesitas controlarlo todo para sentirte a salvo. Ahí empieza tu verdadero poder. La mayoría de las personas no se da cuenta de que la preocupación es una adicción emocional. No suena así, pero lo es. El cerebro se habitúa a vivir en modo alarma, anticipando problemas, dramatizando escenarios, buscando fallas. ¿Por qué? Porque en algún punto de tu vida, preocuparte funcionó como un mecanismo de defensa. Sentiste que si lo analizabas todo, si lo tenías todo previsto, podrías evitar el dolor. Pero con el tiempo, esa estrategia dejó de protegerte y empezó a encerrarte. Hoy, lo que necesitas no es más análisis, sino una reeducación mental. La preocupación te da la ilusión de control, pero en realidad debilita tu capacidad de responder con claridad. La mente en estado ansioso no resuelve, repite. Lo que realmente cambia tu vida no es pensar más fuerte, sino pensar diferente. Y aquí entra una idea clave. La calidad de tus pensamientos está determinada por el estado en el que te encuentras. Si tu cuerpo está en modo estrés, tu mente solo generará escenarios de supervivencia. Es biología, no metafísica. ¿Y cómo se cambia eso? No desde la lógica, sino desde la práctica. Respiración consciente. Pausas. Decisiones que no nacen del miedo. Tu energía se transforma cuando dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Esa es la verdadera manifestación. Cuando la acción nace desde la calma, no desde la urgencia. Aquí te va un principio
que puede marcar una diferencia radical. Preocuparte por algo no aumenta tus posibilidades de resolverlo, pero sí reduce tu capacidad de hacerlo bien. El exceso de futuro bloquea tu presente, y sin presente no hay transformación. A partir de hoy, cada vez que sientas que la preocupación te invade, cambia la pregunta. En lugar de ¿y si todo sale mal?, pregúntate ¿qué podría salir bien si dejo de resistirme? Esa sola pregunta empieza a cambiar tu enfoque, tu energía y tu experiencia, porque la vida no mejora desde la tensión, mejora desde la coherencia. Una de las causas más profundas de la preocupación es una creencia equivocada pero muy extendida. Si no me preocupo, no me importa. Esto es falso. La preocupación no es una señal de responsabilidad, es una señal de desconfianza. Has sido condicionado a pensar que preocuparse es sinónimo de compromiso, pero en realidad es un reflejo de que no confías ni en ti, ni en el proceso de la vida. Y aquí viene una distinción importante. Preocuparse no es lo mismo que ocuparse. La preocupación paraliza, mientras que la acción consciente libera. Si algo te inquieta, lo más poderoso que puedes hacer no es pensarlo 1000 veces, sino identificar qué está en tu control y actuar desde ahí. Lo demás, por más vueltas que le des, no cambiará, pero sí puede drenarte. La gente que más sufre por preocupación no es la que tiene más problemas, es la que más se resiste a la incertidumbre. Por eso, el verdadero trabajo no es controlar el entorno, sino desarrollar tolerancia a lo incierto. ¿Cómo se logra eso? Cambiando tus asociaciones mentales. Si para ti no saber significa algo malo pasará, tu sistema nervioso vivirá en alerta. Pero si no saber empieza a significar todo puede pasar, incluso lo mejor, tu mente se abre a nuevas posibilidades. Hay una verdad incómoda. La preocupación te conecta más con la escasez que con la solución. Te hace ver lo que falta, lo que podría romperse, lo que podría doler, pero jamás te acerca a la creatividad, a la intuición ni a la expansión. Para eso necesitas espacio mental, no ruido constante. Y aquí va una práctica concreta. Cada vez que tu mente se obsesione con un problema sin solución inmediata, haz lo siguiente. Respira profundo y repítete: estoy eligiendo la calma, no porque todo esté resuelto, sino porque desde la calma podré resolverlo mejor. Esa afirmación no niega la realidad, pero reordena tu posición frente a ella. Y desde ese lugar es cuando comienzas a recuperar tu verdadero poder. La pregunta que pocos se hacen es: ¿qué ganancia oculta me da preocuparme tanto? Y la respuesta, aunque no guste, suele ser esta: la preocupación te da la sensación de estar haciendo algo, incluso cuando estás paralizado. Es una ocupación mental constante que disfraza la falta de acción real. Pensar, 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 pero sin moverte ni un centímetro hacia una solución concreta. La mente odia el vacío. Por eso, cuando no tienes respuestas, la llena con suposiciones. Cuando no tienes certezas, crea escenarios. Y cuando no controlas algo, imagina lo peor. Ese es su patrón automático. Pero tú no estás aquí para seguir operando en automático. Estás aquí para actualizar tu manera de relacionarte con la vida. Y esa actualización comienza con una práctica esencial: entrenarte para observar tu mente sin identificarte con ella. Cuando aparezca la preocupación, no digas «yo estoy ansioso», sino «mi mente está proyectando ansiedad». Esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia el juego por completo, porque pasas de ser la víctima del pensamiento a ser el observador que decide si lo alimenta o lo deja pasar. Además, la preocupación constante crea algo más peligroso que el estrés: una visión distorsionada del mundo. Empiezas a ver amenazas donde no las hay, a esperar problemas donde había oportunidades, a defenderte
antes de que alguien te ataque. Esa desconfianza sostenida genera relaciones tensas, decisiones cerradas y una vida marcada por el control, no por la expansión. Si quieres salir de ahí, necesitas sustituir la vigilancia excesiva por algo más poderoso. Presencia consciente. Estar aquí, ahora. No en la conversación que aún no sucede. No en el fallo que aún no llega. No en el escenario que tu mente fabricó para prevenir. Presencia no es pasividad. Es el lugar donde tomas las mejores decisiones, sin que el miedo te dicte la ruta. Y aquí un recordatorio clave. No todo pensamiento es verdad, y no toda emoción merece tu energía. Tienes derecho a cuestionar lo que tu mente te dice. No todo lo que sientes proviene del presente. A veces solo estás repitiendo viejos reflejos de sobrevivencia, y tú no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para avanzar. A veces uno ni se da cuenta, pero ya está con la cabeza a 1000 desde que se levanta. Te despiertas y, sin haber salido de la cama, ya estás pensando en todo lo que puede salir mal en el día. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si todo se complica? Tu cuerpo apenas empieza el día y tu mente ya va por el cuarto problema. Y claro, con tanto ruido mental, ¿cómo vas a tener claridad? ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones si estás agotado desde el pensamiento número 1? Lo que nadie nos dice es que vivir en modo preocupación es como tener una aplicación corriendo en segundo plano todo el tiempo. Te consume batería, aunque no la veas. Y ojo con esto, la mayoría de tus preocupaciones ni siquiera son tuyas. Muchas las heredaste, las aprendiste. ¿Cuántas veces escuchaste frases como, más vale prevenir que lamentar? O, si no lo controlas tú, nadie lo hará. Desde chicos nos enseñan que estar alerta es ser responsable, pero la alerta constante no es responsabilidad, es desgaste. La solución no está en dejar de pensar, porque eso no va a pasar, sino en aprender a filtrar. No todo lo que se te cruza por la cabeza merece análisis. Algunas ideas solo vienen de viejos miedos, y si las dejas pasar, se van. Pero si te aferras a ellas, se vuelven tormentas. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos donde sientes que todo se te viene encima? Parar, respirar, volver al presente, preguntarte con calma, ¿hay algo real que pueda hacer ahora mismo? Si la respuesta es no, entonces lo que toca es soltar. Y si la respuesta es sí, entonces actúa, pero sin drama, sin imaginar 20 finales posibles. Solo lo que puedas hacer hoy, con lo que tienes hoy, porque al final, preocuparse no adelanta nada, nunca lo hizo. Es solo ruido que tapa lo esencial, y lo esencial siempre está acá, en el momento en que decides soltar un poquito y confiar, aunque sea un poco más. Es curioso cómo la mente puede ser tan hábil para inventar problemas, incluso cuando todo está bien. Lo que hoy parece una gran preocupación, mañana puede ser solo una sombra lejana. Pero, mientras estás sumergido en ese mar de pensamientos, te olvidas de lo que realmente importa: la vida, el presente. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo necesita una solución inmediata, que cada problema debe resolverse ahora. Pero lo que olvidamos es que no todas las respuestas se encuentran en la acción rápida. Algunas respuestas solo pueden llegar cuando eliges el descanso, el silencio, la aceptación. Imagina por un momento que pudieras ver la vida desde una perspectiva más amplia, como si estuvieras mirando un paisaje desde lo alto de una montaña. Las pequeñas preocupaciones que te agobian en el día a día ya no parecen tan grandes, ¿verdad? Esa visión panorámica te permite poner en perspectiva lo que realmente merece tu energía. No todo es urgente, no todo es vital. Y es ahí donde se encuentra el secreto de la paz. Saber cuándo retirarte, cuando el ruido del mundo te empuja a actuar de manera impulsiva. La clave está en aprender a pausar, a no sucumbir a la urgencia que nos impone la sociedad,
a no dejarnos arrastrar por la corriente de preocupaciones. Y aunque suene contradictorio, solo cuando aprendas a hacer esto, serás más efectivo, más enfocado. Porque la mente, cuando está tranquila, tiene acceso a lo que más necesita: claridad. Y esa claridad es la que te permitirá tomar decisiones acertadas, sin tener que adivinar todos los posibles desenlaces. Cuando la mente se calma, la creatividad fluye, la intuición se activa y finalmente te das cuenta de que no es necesario controlar todo, solo confiar un poco más en lo que vendrá. La vida es mucho más fluida de lo que pensamos. A menudo nos empeñamos en hacer que todo siga un guión perfecto, controlado, como si de alguna manera el orden absoluto fuera la única forma de encontrar paz. Pero, en realidad, el control rígido suele ser lo que nos aleja de esa paz. Nos obsesionamos tanto con lo que podría salir mal, que olvidamos lo que estamos viviendo en este momento. El ahora es lo único que tienes y es lo único que realmente importa. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando te dejas llevar, todo parece suceder de manera más fácil? Como si el universo, de alguna forma, te estuviera guiando, aunque no lo veas. Eso no significa que las cosas siempre serán perfectas, pero sí que, cuando te permites fluir, el proceso se vuelve mucho más manejable. Es como un río que, a pesar de las rocas y los obstáculos, sigue su curso, sin forzar nada. Dejar ir la necesidad de controlar cada resultado no es rendirse, es liberarte. A veces, el esfuerzo por evitar algo solo lo trae más cerca. El miedo de que algo vaya mal genera una energía que, curiosamente, puede hacer que esas mismas cosas que tememos sucedan. Y cuando esto ocurre, es fácil caer en la trampa de pensar que, si no hubieras tenido miedo, nada de eso hubiera pasado. Pero la realidad es que las cosas simplemente ocurren, y no siempre es malo. Las experiencias difíciles también enseñan, nos moldean, nos permiten crecer. No se trata de ignorar lo que ocurre o de vivir en una burbuja, sino de reconocer que la vida no siempre va a seguir nuestros planes. Y está bien. Si nos aferramos demasiado a nuestras expectativas, nos cerramos a las sorpresas que la vida tiene para nosotros. A veces, lo mejor que puedes hacer es confiar en que lo que venga será lo que necesites. No hay garantías, pero la vida tiende a sorprendernos de maneras que no habríamos imaginado. Así que, ¿por qué no dejar de luchar contra todo lo que no podemos controlar? ¿Por qué no empezar a fluir, a confiar un poco más en lo que tenemos, en lo que somos? Al final, la vida no está hecha para ser controlada, sino vivida. Y mientras más sueltes, más espacio harás para todo lo bueno que ya está en camino. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por la preocupación? Es como una bola de nieve que empieza pequeña, pero con el tiempo se hace más grande y difícil de manejar. Al principio, parece que pensar en todos esos y sí te prepara para lo peor, pero lo que realmente está pasando es que te estás agotando mentalmente. No importa cuánto te preocupes, el resultado sigue siendo incierto. Aquí está la clave. Al dejar de preocuparte, liberas espacio en tu mente para pensar con más claridad. Te das permiso para actuar en lugar de quedarte paralizado. No necesitas tener todo resuelto para comenzar a tomar decisiones. De hecho, cuando dejas de tratar de controlar cada detalle, las cosas empiezan a fluir con más facilidad. Lo más importante es entender que no todo depende de ti. Hay situaciones fuera de tu control. Y en el momento en que aceptas esto, puedes empezar a enfocarte en lo que sí puedes hacer. A veces, es simplemente dar el siguiente paso, sin saber exactamente cómo se va a resolver todo. Pero al menos avanzas. Y es que, cuando dejas de aferrarte a la preocupación, encuentras que hay soluciones que ni siquiera habías considerado. La vida tiene una manera extraña de acomodar las cosas cuando confías en el proceso. Esto no significa que todo sea perfecto, pero sí que te sientes más tranquilo
y más capaz de manejar lo que venga. Si alguna vez te has detenido a pensar en cómo la preocupación afecta tu energía, te habrás dado cuenta de que no te lleva a ningún lado. Es un gasto de recursos mentales, emocionales y físicos. Así que, ¿por qué seguir gastando tu energía en lo que no puedes controlar? La respuesta está en hacer lo contrario: soltar, confiar y tomar acción. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces anticipamos problemas que ni siquiera existen? Pensamos en lo que podría salir mal, en cómo podría complicarse todo, y terminamos agotados solo con la idea de lo que podría pasar. Pero aquí está la verdad. La mayoría de las veces, esos "y sí" son solo fantasías. La preocupación te hace vivir en un futuro que aún no existe y de alguna manera te impide disfrutar el presente. Es importante recordar que, por mucho que te preocupes, el futuro siempre será incierto. No hay forma de tener todas las respuestas y no deberíamos esperar tenerlas. Así que, ¿por qué gastar tiempo anticipando el dolor o el fracaso? En realidad, lo que más ayuda en esos momentos es poner el freno, frenar ese pensamiento cíclico y volver al aquí y ahora. En lugar de dejarte atrapar en la ansiedad, pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy para mejorar esto? Si la respuesta es nada, entonces hay que soltarlo. Deja de darle espacio en tu mente. Porque mientras más te aferras a lo que no puedes controlar, menos energía tienes para lo que sí está en tus manos. Y si alguna vez sientes que la preocupación te consume, recuerda que no estás solo en eso. Es natural sentir miedo ante lo desconocido. Lo importante es que el miedo no te controle. La verdadera fuerza está en enfrentarlo, en reconocer que, aunque no tengas todas las respuestas, puedes tomar el siguiente paso con confianza. Lo bueno de soltar la preocupación es que, al hacerlo, abres un espacio para que las soluciones lleguen de manera más natural. Y, de alguna manera, las respuestas que buscabas empiezan a aparecer cuando dejas de forzar las cosas. La vida, a su manera, te va guiando hacia lo que necesitas. Solo tienes que estar dispuesto a fluir con ella. Lo curioso de la vida es que cuando intentamos controlarlo todo parece volverse más complicado. Es como cuando estás tratando de aferrarte a algo con demasiada fuerza, pero cuanto más aprietas, más se escapa de tus manos. El control es solo una ilusión, y vivir con esa necesidad de tener todo en su lugar, todo bajo control, solo nos agota. Lo que realmente nos da paz no es tener todas las respuestas, sino confiar en el proceso. Dejar que las cosas fluyan sin miedo, sin intentar forzar que todo encaje de inmediato. De hecho, la magia ocurre cuando te rindes a la necesidad de controlar y dejas que las cosas ocurran de manera natural. Este es el momento perfecto para hacer una pausa. Si sigues buscando la solución a todo, seguirás agotado. A veces, la mejor acción es no hacer nada, o más bien, permitir que las soluciones lleguen a ti cuando dejas espacio para que sucedan. Recuerda que el presente es lo único real. Deja de cargar con lo que aún no ha llegado. Y lo más importante, empieza a confiar más en ti. No tienes que tener todo resuelto hoy. Está bien si las respuestas no vienen de inmediato. Lo importante es que sigues avanzando, sin prisa, sin agobio. Al final del día, cuando dejas de preocuparte por lo que podría ser y te enfocas en lo que es, la vida se vuelve mucho más ligera. Es ahí cuando todo comienza a salir bien, porque ahora puedes ver las oportunidades, las soluciones y, sobre todo, la paz que siempre estuvo al alcance, solo esperando que dejaras de resistirte. Al final del día, todo se reduce a algo simple: confiar en el proceso y soltar el control. Cuando dejas de aferrarte a la preocupación, abres espacio para la paz y las soluciones que estaban allí todo el tiempo. La vida no necesita que te angusties para que funcione. Necesita que confíes en ti mismo y en lo que está por venir. Recuerda, mereces vivir con calma, disfrutar el presente y creer que todo se alineará.
Si este mensaje resonó contigo, déjame un "me valoro y me merezco" en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir compartiendo este camino hacia una vida más tranquila y llena de bienestar. Nos vemos pronto. ¿Alguna vez has sentido que, por más que lo intentas, nada termina de salir bien? Como si la vida esperara algo de ti que no logras entender. Tal vez has estado demasiado ocupado tratando de controlar todo y te estás olvidando de vivir. La verdad es que la preocupación no te protege, solo te desgasta. Y lo más irónico de todo es que justo cuando sueltas, cuando decides confiar, en vez de resistir, es ahí cuando todo comienza a acomodarse. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje podría ser la señal que necesitabas para empezar a ver la vida de otra manera. Tal vez no te diste cuenta cuando empezó. Un pequeño pensamiento, una duda leve, y de pronto estabas atrapado en un torbellino de preocupaciones que no paran. Te preguntas si hiciste lo correcto, si debiste decir algo distinto, si mañana todo se irá abajo. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la ansiedad, como si cada instante fuera una batalla silenciosa. Quieres que todo salga bien, lo entiendo. Quieres que nada se rompa, que nada se pierda. Pero esa tensión constante, ese control que intentas ejercer sobre todo, no es protección. Es una prisión invisible. La preocupación te hace sentir útil, como si pensar 1000 veces en lo mismo pudiera evitar lo peor. Pero no lo evita. Solo te agota. Solo te desconecta de lo que realmente puedes hacer. Porque mientras tu mente corre detrás de lo que podría salir mal, te estás perdiendo de lo que ya está saliendo bien. No se trata de ignorar los problemas, se trata de no vivir en ellos. Y aquí es donde ocurre el primer gran cambio. Darte cuenta de que tu atención es poder. Lo que alimentas, crece. Lo que resistes, persiste. Cuando vives desde el miedo, todo parece urgente. Pero cuando comienzas a confiar, algo en tu interior se ordena. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú dejas de pelear con ella todo el tiempo. Hay un momento, muy sutil pero transformador, en el que eliges soltar. No porque estés rindiéndote, sino porque por fin entendiste que mereces vivir en paz. Ese momento cambia todo, porque cuando sueltas, te vuelves receptivo. Y cuando eres receptivo, la vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una danza. El primer paso no es hacer más, es preocuparte menos. Es respirar hondo y decirte, no tengo que tenerlo todo resuelto para estar bien aquí y ahora. Esa simple afirmación abre un espacio nuevo dentro de ti, uno donde ya no necesitas controlarlo todo para sentirte a salvo. Ahí empieza tu verdadero poder. La mayoría de las personas no se da cuenta de que la preocupación es una adicción emocional. No suena así, pero lo es. El cerebro se habitúa a vivir en modo alarma, anticipando problemas, dramatizando escenarios, buscando fallas. ¿Por qué? Porque en algún punto de tu vida, preocuparte funcionó como un mecanismo de defensa. Sentiste que si lo analizabas todo, si lo tenías todo previsto, podrías evitar el dolor. Pero con el tiempo, esa estrategia dejó de protegerte y empezó a encerrarte. Hoy, lo que necesitas no es más análisis, sino una reeducación mental. La preocupación te da la ilusión de control, pero en realidad debilita tu capacidad de responder con claridad. La mente en estado ansioso no resuelve, repite. Lo que realmente cambia tu vida no es pensar más fuerte, sino pensar diferente. Y aquí entra una idea clave. La calidad de tus pensamientos está determinada por el estado en el que te encuentras. Si tu cuerpo está en modo estrés, tu mente solo generará escenarios de supervivencia. Es biología, no metafísica. ¿Y cómo se cambia eso? No desde la lógica, sino desde la práctica. Respiración consciente. Pausas. Decisiones que no nacen del miedo. Tu energía se transforma cuando dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Esa es la verdadera manifestación.
cuando la acción nace desde la calma, no desde la urgencia. Aquí te va un principio que puede marcar una diferencia radical. Preocuparte por algo no aumenta tus posibilidades de resolverlo, pero sí reduce tu capacidad de hacerlo bien. El exceso de futuro bloquea tu presente, y sin presente no hay transformación. A partir de hoy, cada vez que sientas que la preocupación te invade, cambia la pregunta. En lugar de ¿y si todo sale mal?, pregúntate ¿qué podría salir bien si dejo de resistirme? Esa sola pregunta empieza a cambiar tu enfoque, tu energía y tu experiencia, porque la vida no mejora desde la tensión, mejora desde la coherencia. Una de las causas más profundas de la preocupación es una creencia equivocada pero muy extendida. Si no me preocupo, no me importa. Esto es falso. La preocupación no es una señal de responsabilidad, es una señal de desconfianza. Has sido condicionado a pensar que preocuparse es sinónimo de compromiso, pero en realidad es un reflejo de que no confías ni en ti, ni en el proceso de la vida. Y aquí viene una distinción importante. Preocuparse no es lo mismo que ocuparse. La preocupación paraliza, mientras que la acción consciente libera. Si algo te inquieta, lo más poderoso que puedes hacer no es pensarlo 1000 veces, sino identificar qué está en tu control y actuar desde ahí. Lo demás, por más vueltas que le des, no cambiará, pero sí puede drenarte. La gente que más sufre por preocupación no es la que tiene más problemas, es la que más se resiste a la incertidumbre. Por eso, el verdadero trabajo no es controlar el entorno, sino desarrollar tolerancia a lo incierto. ¿Cómo se logra eso? Cambiando tus asociaciones mentales. Si para ti no saber significa algo malo pasará, tu sistema nervioso vivirá en alerta. Pero si no saber empieza a significar todo puede pasar, incluso lo mejor, tu mente se abre a nuevas posibilidades. Hay una verdad incómoda. La preocupación te conecta más con la escasez que con la solución. Te hace ver lo que falta, lo que podría romperse, lo que podría doler, pero jamás te acerca a la creatividad, a la intuición, ni a la expansión. Para eso necesitas espacio mental, no ruido constante. Y aquí va una práctica concreta. Cada vez que tu mente se obsesione con un problema sin solución inmediata, haz lo siguiente. Respira profundo y repítete: estoy eligiendo la calma, no porque todo esté resuelto, sino porque desde la calma podré resolverlo mejor. Esa afirmación no niega la realidad, pero reordena tu posición frente a ella. Y desde ese lugar es cuando comienzas a recuperar tu verdadero poder. La pregunta que pocos se hacen es: ¿qué ganancia oculta me da preocuparme tanto? Y la respuesta, aunque no guste, suele ser esta: la preocupación te da la sensación de estar haciendo algo, incluso cuando estás paralizado. Es una ocupación mental constante que disfraza la falta de acción real. Pensar, 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 pero sin moverte ni un centímetro hacia una solución concreta. La mente odia el vacío. Por eso, cuando no tienes respuestas, la llena con suposiciones. Cuando no tienes certezas, crea escenarios. Y cuando no controlas algo, imagina lo peor. Ese es su patrón automático. Pero tú no estás aquí para seguir operando en automático. Estás aquí para actualizar tu manera de relacionarte con la vida. Y esa actualización comienza con una práctica esencial: entrenarte para observar tu mente sin identificarte con ella. Cuando aparezca la preocupación, no digas «yo estoy ansioso», sino «mi mente está proyectando ansiedad». Esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia el juego por completo, porque pasas de ser la víctima del pensamiento a ser el observador que decide si lo alimenta o lo deja pasar. Además, la preocupación constante crea algo más peligroso que el estrés: una visión distorsionada del mundo. Empiezas a ver amenazas donde no las hay,
a esperar problemas donde había oportunidades, a defenderte antes de que alguien te ataque. Esa desconfianza sostenida genera relaciones tensas, decisiones cerradas y una vida marcada por el control, no por la expansión. Si quieres salir de ahí, necesitas sustituir la vigilancia excesiva por algo más poderoso. Presencia consciente. Estar aquí, ahora. No en la conversación que aún no sucede. No en el fallo que aún no llega. No en el escenario que tu mente fabricó para prevenir. Presencia no es pasividad. Es el lugar donde tomas las mejores decisiones, sin que el miedo te dicte la ruta. Y aquí un recordatorio clave. No todo pensamiento es verdad, y no toda emoción merece tu energía. Tienes derecho a cuestionar lo que tu mente te dice. No todo lo que sientes proviene del presente. A veces solo estás repitiendo viejos reflejos de sobrevivencia, y tú no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para avanzar. A veces uno ni se da cuenta, pero ya está con la cabeza a 1000 desde que se levanta. Te despiertas y, sin haber salido de la cama, ya estás pensando en todo lo que puede salir mal en el día. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si todo se complica? Tu cuerpo apenas empieza el día y tu mente ya va por el cuarto problema. Y claro, con tanto ruido mental, ¿cómo vas a tener claridad? ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones si estás agotado desde el pensamiento número 1? Lo que nadie nos dice es que vivir en modo preocupación es como tener una aplicación corriendo en segundo plano todo el tiempo. Te consume batería, aunque no la veas. Y ojo con esto, la mayoría de tus preocupaciones ni siquiera son tuyas. Muchas las heredaste, las aprendiste. ¿Cuántas veces escuchaste frases como, más vale prevenir que lamentar? O, si no lo controlas tú, nadie lo hará. Desde chicos nos enseñan que estar alerta es ser responsable, pero la alerta constante no es responsabilidad, es desgaste. La solución no está en dejar de pensar, porque eso no va a pasar, sino en aprender a filtrar. No todo lo que se te cruza por la cabeza merece análisis. Algunas ideas solo vienen de viejos miedos, y si las dejas pasar, se van. Pero si te aferras a ellas, se vuelven tormentas. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos donde sientes que todo se te viene encima? Parar, respirar, volver al presente, preguntarte con calma, ¿hay algo real que pueda hacer ahora mismo? Si la respuesta es no, entonces lo que toca es soltar. Y si la respuesta es sí, entonces actúa, pero sin drama, sin imaginar 20 finales posibles. Solo lo que puedas hacer hoy, con lo que tienes hoy, porque al final, preocuparse no adelanta nada, nunca lo hizo. Es solo ruido que tapa lo esencial, y lo esencial siempre está acá, en el momento en que decides soltar un poquito y confiar, aunque sea un poco más. Es curioso cómo la mente puede ser tan hábil para inventar problemas, incluso cuando todo está bien. Lo que hoy parece una gran preocupación, mañana puede ser solo una sombra lejana. Pero, mientras estás sumergido en ese mar de pensamientos, te olvidas de lo que realmente importa: la vida, el presente. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo necesita una solución inmediata, que cada problema debe resolverse ahora. Pero lo que olvidamos es que no todas las respuestas se encuentran en la acción rápida. Algunas respuestas solo pueden llegar cuando eliges el descanso, el silencio, la aceptación. Imagina por un momento que pudieras ver la vida desde una perspectiva más amplia, como si estuvieras mirando un paisaje desde lo alto de una montaña. Las pequeñas preocupaciones que te agobian en el día a día ya no parecen tan grandes, ¿verdad? Esa visión panorámica te permite poner en perspectiva lo que realmente merece tu energía. No todo es urgente, no todo es vital. Y es ahí donde se encuentra el secreto de la paz. Saber cuándo retirarte, cuando el ruido del mundo te empuja a actuar de manera impulsiva.
La clave está en aprender a pausar, a no sucumbir a la urgencia que nos impone la sociedad, a no dejarnos arrastrar por la corriente de preocupaciones. Y aunque suene contradictorio, solo cuando aprendas a hacer esto, serás más efectivo, más enfocado. Porque la mente, cuando está tranquila, tiene acceso a lo que más necesita: claridad. Y esa claridad es la que te permitirá tomar decisiones acertadas, sin tener que adivinar todos los posibles desenlaces. Cuando la mente se calma, la creatividad fluye, la intuición se activa y finalmente te das cuenta de que no es necesario controlar todo, solo confiar un poco más en lo que vendrá. La vida es mucho más fluida de lo que pensamos. A menudo nos empeñamos en hacer que todo siga un guión perfecto, controlado, como si de alguna manera el orden absoluto fuera la única forma de encontrar paz. Pero, en realidad, el control rígido suele ser lo que nos aleja de esa paz. Nos obsesionamos tanto con lo que podría salir mal, que olvidamos lo que estamos viviendo en este momento. El ahora es lo único que tienes y es lo único que realmente importa. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando te dejas llevar, todo parece suceder de manera más fácil? Como si el universo, de alguna forma, te estuviera guiando, aunque no lo veas. Eso no significa que las cosas siempre serán perfectas, pero sí que, cuando te permites fluir, el proceso se vuelve mucho más manejable. Es como un río que, a pesar de las rocas y los obstáculos, sigue su curso, sin forzar nada. Dejar ir la necesidad de controlar cada resultado no es rendirse, es liberarte. A veces, el esfuerzo por evitar algo solo lo trae más cerca. El miedo de que algo vaya mal genera una energía que, curiosamente, puede hacer que esas mismas cosas que tememos sucedan. Y cuando esto ocurre, es fácil caer en la trampa de pensar que, si no hubieras tenido miedo, nada de eso hubiera pasado. Pero la realidad es que las cosas simplemente ocurren, y no siempre es malo. Las experiencias difíciles también enseñan, nos moldean, nos permiten crecer. No se trata de ignorar lo que ocurre o de vivir en una burbuja, sino de reconocer que la vida no siempre va a seguir nuestros planes. Y está bien. Si nos aferramos demasiado a nuestras expectativas, nos cerramos a las sorpresas que la vida tiene para nosotros. A veces, lo mejor que puedes hacer es confiar en que lo que venga será lo que necesites. No hay garantías, pero la vida tiende a sorprendernos de maneras que no habríamos imaginado. Así que, ¿por qué no dejar de luchar contra todo lo que no podemos controlar? ¿Por qué no empezar a fluir, a confiar un poco más en lo que tenemos, en lo que somos? Al final, la vida no está hecha para ser controlada, sino vivida. Y mientras más sueltes, más espacio harás para todo lo bueno que ya está en camino. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por la preocupación? Es como una bola de nieve que empieza pequeña, pero con el tiempo se hace más grande y difícil de manejar. Al principio, parece que pensar en todos esos y sí te prepara para lo peor, pero lo que realmente está pasando es que te estás agotando mentalmente. No importa cuánto te preocupes, el resultado sigue siendo incierto. Aquí está la clave. Al dejar de preocuparte, liberas espacio en tu mente para pensar con más claridad. Te das permiso para actuar en lugar de quedarte paralizado. No necesitas tener todo resuelto para comenzar a tomar decisiones. De hecho, cuando dejas de tratar de controlar cada detalle, las cosas empiezan a fluir con más facilidad. Lo más importante es entender que no todo depende de ti. Hay situaciones fuera de tu control. Y en el momento en que aceptas esto, puedes empezar a enfocarte en lo que sí puedes hacer. A veces, es simplemente dar el siguiente paso, sin saber exactamente cómo se va a resolver todo. Pero al menos avanzas. Y es que, cuando dejas de aferrarte a la preocupación, encuentras que hay soluciones que ni siquiera habías considerado. La vida tiene una manera extraña de acomodar las cosas cuando confías en el proceso.
Esto no significa que todo sea perfecto, pero sí que te sientes más tranquilo y más capaz de manejar lo que venga. Si alguna vez te has detenido a pensar en cómo la preocupación afecta tu energía, te habrás dado cuenta de que no te lleva a ningún lado. Es un gasto de recursos mentales, emocionales y físicos. Así que, ¿por qué seguir gastando tu energía en lo que no puedes controlar? La respuesta está en hacer lo contrario: soltar, confiar y tomar acción. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces anticipamos problemas que ni siquiera existen? Pensamos en lo que podría salir mal, en cómo podría complicarse todo, y terminamos agotados solo con la idea de lo que podría pasar. Pero aquí está la verdad. La mayoría de las veces, esos "y sí" son solo fantasías. La preocupación te hace vivir en un futuro que aún no existe y de alguna manera te impide disfrutar el presente. Es importante recordar que, por mucho que te preocupes, el futuro siempre será incierto. No hay forma de tener todas las respuestas y no deberíamos esperar tenerlas. Así que, ¿por qué gastar tiempo anticipando el dolor o el fracaso? En realidad, lo que más ayuda en esos momentos es poner el freno, frenar ese pensamiento cíclico y volver al aquí y ahora. En lugar de dejarte atrapar en la ansiedad, pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy para mejorar esto? Si la respuesta es nada, entonces hay que soltarlo. Deja de darle espacio en tu mente. Porque mientras más te aferras a lo que no puedes controlar, menos energía tienes para lo que sí está en tus manos. Y si alguna vez sientes que la preocupación te consume, recuerda que no estás solo en eso. Es natural sentir miedo ante lo desconocido. Lo importante es que el miedo no te controle. La verdadera fuerza está en enfrentarlo, en reconocer que, aunque no tengas todas las respuestas, puedes tomar el siguiente paso con confianza. Lo bueno de soltar la preocupación es que, al hacerlo, abres un espacio para que las soluciones lleguen de manera más natural. Y, de alguna manera, las respuestas que buscabas empiezan a aparecer cuando dejas de forzar las cosas. La vida, a su manera, te va guiando hacia lo que necesitas. Solo tienes que estar dispuesto a fluir con ella. Lo curioso de la vida es que cuando intentamos controlarlo todo parece volverse más complicado. Es como cuando estás tratando de aferrarte a algo con demasiada fuerza, pero cuanto más aprietas, más se escapa de tus manos. El control es solo una ilusión, y vivir con esa necesidad de tener todo en su lugar, todo bajo control, solo nos agota. Lo que realmente nos da paz no es tener todas las respuestas, sino confiar en el proceso. Dejar que las cosas fluyan sin miedo, sin intentar forzar que todo encaje de inmediato. De hecho, la magia ocurre cuando te rindes a la necesidad de controlar y dejas que las cosas ocurran de manera natural. Este es el momento perfecto para hacer una pausa. Si sigues buscando la solución a todo, seguirás agotado. A veces, la mejor acción es no hacer nada, o más bien, permitir que las soluciones lleguen a ti cuando dejas espacio para que sucedan. Recuerda que el presente es lo único real. Deja de cargar con lo que aún no ha llegado. Y lo más importante, empieza a confiar más en ti. No tienes que tener todo resuelto hoy. Está bien si las respuestas no vienen de inmediato. Lo importante es que sigues avanzando, sin prisa, sin agobio. Al final del día, cuando dejas de preocuparte por lo que podría ser y te enfocas en lo que es, la vida se vuelve mucho más ligera. Es ahí cuando todo comienza a salir bien, porque ahora puedes ver las oportunidades, las soluciones y, sobre todo, la paz que siempre estuvo al alcance, solo esperando que dejaras de resistirte. Al final del día, todo se reduce a algo simple: confiar en el proceso y soltar el control. Cuando dejas de aferrarte a la preocupación, abres espacio para la paz y las soluciones que estaban allí todo el tiempo. La vida no necesita que te angusties para que funcione. Necesita que confíes en ti mismo y en lo que está por venir. Recuerda, mereces vivir con calma,
disfrutar el presente y creer que todo se alineará. Si este mensaje resonó contigo, déjame un "me valoro y me merezco" en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir compartiendo este camino hacia una vida más tranquila y llena de bienestar. Nos vemos pronto.